Y seguimos en búsqueda de la foto perfecta, no la estaríamos encontrando. Estamos haciendo la sesión más larga de fotos del mundo. No hay manera que salga bien. Bonjour voyageurs. Recién desembarcaditos en París, tanto tiempo esperando este momento. No podemos creer, caminando acá a orillas del río Sena. Y además, hace un segundo veníamos entre unos edificios, qué sé yo. Después de bajarnos del metro. Después de bajarnos del metro. Y apareció lo que todo el mundo espera cuando llega. ¿Vamos a mostrarlo ahora? Sí, aparte resalta. Gira conmigo, sí. Allá. Resalta, es increíble la altura de la Torre Eiffel. Se destaca entre los petizos que quedan el resto de los edificios. Así que bueno, vamos a estar recorriendo, calculo yo que varios días, en varios videos, así que bueno, empecemos. París, una de las ciudades más importantes en la historia y en toda Europa. Con más de 2 millones de habitantes, la capital es una de las más pobladas del continente. Y como se imaginarán, es uno de los destinos más visitados de todo el mundo gracias a sus innumerables atractivos y por supuesto a su monumento más preciado, la Torre Eiffel. La ciudad de París exige dedicarle varios días, ya sea para hacer un recorrido por su arquitectura, su historia, su arte, sus exóticos jardines o sus calles comerciales. El paso del tiempo y de la historia ha dejado joyas de monumentos que han marcado a la ciudad como un ícono por excelencia. El río Sena es famoso en el mundo por recorrer parte de la ciudad de París y atravesar algunos de sus barrios y crear postales a su paso espléndidas, junto a los impresionantes monumentos de la capital francesa, incluida la Torre Eiffel. Con su longitud de 776 kilómetros, el río Sena es el tercer río más largo del país, desembocando en el Canal de la Mancha. La ciudad de París supone un tramo muy breve del río, que atraviesa la ciudad durante 13 kilómetros. Tiene un ancho que alcanza los 200 metros y una profundidad media de 3 a 6 metros. En 1910 se desbordó durante una crecida alcanzando una altura de más de 8 metros y medio. Con el tiempo se ha convertido en un lugar de paseo y ocio para parisinos y turistas. Las personas pueden pasear a orillas del río para comprar libros, tomar sol en el verano o aprovechar su curso para pasear en crucero y poder contemplar los más bellos monumentos de París. A lo largo de él y de su paso por la ciudad que se extiende en sus dos márgenes, hay diversos pintorescos e históricos puentes para cruzarlo. Uno de estos puentes es el puente Alejandro III, uno de los más famosos de la ciudad. Este imponente puente es el llamado Alejandro III. Se inauguró en el año 1900 con motivo de la Exposición Universal y es uno de los más emblemáticos de la capital, tanto por su arquitectura como por su ubicación geográfica. Sus extremos están decorados con 4 monumentos de 17 metros de altura, adornados a su vez con 4 caballos alados de bronce dorado, que simbolizan el éxito en las artes, las ciencias, el comercio y la industria. Este puente permite apreciar el Grand y el Petit Palace, así como el imponente Palacio Nacional de los Inválidos a ambos lados del Sena. La vista panorámica que ofrece de ambos edificios, así como de la Torre Eiffel y del propio Sena, hacen de este puente un magnífico paseo tanto de día como de noche. Bueno, y recién salimos del alojamiento y estamos re sorprendidos porque nos ha tocado al lado, por ejemplo, de Prada, de Louis Vuitton, de ¿qué otra era? Sí. ¿Qué otro más había? Ah, Valentín, Dior. Estamos en el barrio de la ropa, nosotros que somos justamente re de la moda. Claro. Así que bueno. Sí, no sé qué hacemos ahí, pero... Nunca mejor dicho, ulala, señor francés. La Torre Eiffel ha sido con los años objeto de fascinación sin dejar indiferente a nadie que visite la ciudad. La altura actual de la torre es de 330 metros, aunque su altura inicial llega a los 312 sin la antena. En su paseo a través de ella es posible llegar a 3 pisos, además de la explanada de su base.
El primero de ellos se ubica a 57 metros, el segundo a 115 y la base del tercero se halla en los 276 metros. ¡Wow! ¿Dónde estamos? Realmente es más grande de lo que pensaba. ¿La base? No Sí, sé. sí, es toda una manzana ahí gigante. Ahora vamos a poner alguna cosa comparativa. Nos vamos acercando de a poquito, pero bueno, nada, sin palabras. La torre fue construida por Gustave Eiffel con motivo de la Exposición Universal de 1889, que celebró el primer centenario de la Revolución Francesa. Hoy en día este gigante de hierro pesa un poco más de 10.000 toneladas en total. Su construcción a lo largo de 2 años y 2 meses fue un verdadero logro técnico y arquitectónico. Vamos a rodearla para verla desde todos los puntos, para ver, bueno, algunos se ven mejor, otros más oscuros por el sol. Depende del momento del día. Claro. Así que nada, dando vuelta y de paso conociendo los alrededores. Hoy no vamos a subir porque tenemos turno para otro día, pero bueno, empezamos a reconocer un poco. También. Ya les vamos a contar, y no se pierdan ese video, todas las formas que hay de entrar a la torre, ascender, de qué forma se puede conocerla, cuáles son los niveles, o sea, cómo es el paseo por la Torre Eiffel y de qué manera se puede, pues se puede usar la escalera, el ascensor. Ya les vamos a estar contando todo eso en un video muy especial que vamos a hacer para eso. Bueno, la sorpresa que tengo para darte ahora es que vamos a ir a dar una vuelta en una Ferrari. La alquilé sin decirte nada. Aunque estaba destinada a sobrevivir solo 20 años, aquí estamos. La torre es un símbolo de Francia en el planeta y con sus 7 millones de visitantes por año es el monumento más visitado de todo el mundo. Y ahí están esos árboles que son los de Minecraft. Los árboles cuadrados. La torre permite ser vista desde diferentes perspectivas, incluso su subida es espectacular con una vista panorámica única sobre París. Pero también es un espectáculo para apreciar la magia de la luz. Con su iluminación, su centelleo y su faro se renuevan las visitas cada atardecer. La Torre Eiffel es un espectáculo de día completo. Esta es una de las colas para entrar. Hay 2 entradas. Esta es la entrada número 1. Es por la que tenemos que entrar nosotros, pero bueno, todavía no tenemos turno hoy. Así que andamos nomás chusmeando el barrio. Podés entrar a sacar el ticket adentro o podés entrar con ticket. Nosotros ya lo sacamos hace un montón de tiempo porque queríamos... Te asegurás, digamos, sobre todo si tenés pensado ir a la cima. A la cima, porque ahí tenés... Podés ir hasta Sí o acá, sí con ascensor. hasta ahí o hasta allá. Hasta acá podés llegar con escalera. Bueno, estamos buscando otro lugar. Ahí está la torre. Se va poniendo más lindo. Y seguimos en búsqueda de la foto perfecta, no la estaríamos encontrando. Estamos haciendo la sesión más larga de fotos del mundo. No hay manera que salga bien. Bueno, vamos allá bien lejos. Ahí ya, mira, ahí va queriendo, ¿eh? Eso está bueno. Tenés que escucharme a mí, tenés que escuchar. Claro, Te dije, vamos a la explanada donde los ganadores de Roland Garros se sacan las fotos. bien. Creo que es acá. Y bueno, al fin y al cabo lo encontramos, Encontramos una foto perfecta. Así que sería más o menos esta. Espectacular. Salió lindo. Bueno, ¿dónde es? Las terrazas del Trocadero. Las terrazas del Trocadero, sabe todo. Bueno, bárbaro. A las terrazas del Trocadero sale esta foto a la tarde porque le da el sol justo. Así que En esta explanada es
Sí, nada, vienen, como dije, los ganadores de Roland Garros a pavonearse con su trofeo. Y también hay presentaciones de películas con famosos, o sea... Es un lugar posta, digamos, sí. Sí. Bien. Genial. Bueno, una sorpresita más para hoy. Vamos. El Arco del Triunfo de París es uno de los monumentos más famosos de la capital francesa y probablemente se trate del Arco del Triunfo más célebre del mundo. Su historia comenzó con su construcción en 1806 por orden de Napoleón Bonaparte, para conmemorar la victoria en la batalla de Austerlitz. Como muchos que visitan París o conocen de su existencia pueden saber que se ubica en uno de los extremos de la avenida de los Champs-Élysées. Tiene una altura de 50 metros y un ancho de 45 metros. Posee en su arquitectura grupos escultóricos y con relieves, cada uno de los cuales representan diferentes momentos de la historia de Francia, como el Tratado de París de 1815, y también momentos importantes de la Revolución Francesa y de la etapa napoleónica. También hay grabados nombres de algunas grandes batallas de las guerras revolucionarias y napoleónicas. Y para completarla, ahí de fondo, Escuchen de fondo. quilombo de autos, Arco del Triunfo y una banda sonando ahí abajo del Arco del Triunfo. El nombre que más lindo se escucha, la orquesta, que no sabemos bien qué está tocando. Estamos en el Arco del Triunfo, queda a unas 5 o 6 cuadras más o menos de donde nos estábamos sacando las fotos recién, con la torre de fondo. Y bueno, no mostramos nada, pero nos comimos unos crepes. Ni siquiera, no hay ni foto ni video de eso, eso es un momento nuestro porque estaban buenos. Estábamos exhaustos de tantas fotos que sacamos. ¿Qué les parece? Bueno, un dato acá arriba, no se ve, pero hay mucha gente porque se puede subir al Arco del Triunfo también. La entrada cuesta, el ascenso cuesta alrededor de 10 o 11 euros. Y bueno, así que hay mucha gente que desde allá puede ver todos los campos del liceo, que es lo que vamos a caminar ahora también un poquito. Así que es una vista muy linda de la ciudad. Con sus más de 2 kilómetros, los Champs-Élysées componen la avenida más bella y conocida de París, además de una de las avenidas más famosas del mundo. Su historia comienza en el año 1640, con la plantación de una gran alineación de árboles en lo que posteriormente se convertiría esta gran avenida. Su nombre procede de la mitología griega y hacía referencia a un lugar equivalente al paraíso cristiano. En 1724 la avenida adquirió su trazado actual y en 1994 se realizó una importante remodelación de ella. En la actualidad constituye un importante espacio para los amantes de las compras, uno de los más preciosos paseos de la ciudad y el lugar elegido para el ciclismo, ya que es donde se sitúa la meta del Tour de France. La avenida se encuentra dividida en dos partes, la zona más baja junto a la Plaza de la Concordia, rodeada de jardines e imponentes edificios, y la parte alta comienza en la Plaza de la Estrella, junto al magnífico Arco del Triunfo, rodeada de tiendas de lujos, restaurantes, cines y algunos grandes almacenes. Yo voy a filmar ahí arriba ese rayo de luz. ¡Wow! Escapadita nocturna para ver esta hermosura. Y esa otra hermosura ahí llorando. ¿Dónde está? Bueno, nada más esta. Y bueno, estamos llegando al final del video y lo vamos a cerrar con un momento muy especial que ocurre acá en París, que es bueno, las luces prendidas de la torre y cada hora exacta esos destellos que hace. Así que estamos acá, nos vinimos a cerrar el video, a despedirnos y a ver este espectáculo maravilloso de la Torre Eiffel. Me parece que está re buena la manera de cerrarlo, ¿eh? No se pueden quejar. Este no es el final, miren, quédense ahí a esperar a ver qué pasa con este fenómeno. Bueno, si no nos mintieron, en poquitos segundos arrancan todos
las lucecitas, el titilar. Ahí está. Bueno, y no les mentimos, mundial en el momento. Nada. Nada que decir, estamos emocionadísimos, Y re sí. contentos de haber visto este espectáculo que es uno de los espectáculos que ofrece la Torre Eiffel, esta visita nocturna. Así que bueno, con esto nos despedimos, esperamos que les haya gustado. Acuérdense que acá no termina la aventura por París. Así Sigan que pendientes que hay mucho más. Y bueno, suscríbanse, no se che. olviden de suscribirse y nos vemos en el próximo. Au revoir.